en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por hacer clic en este espacio. Cada maestrito con su librito es lo que siempre hemos escuchado. Hemos visto gobernadores que cuando llegan tratan de implementar sus propios programas con sus propios colores y quieren desaparecer lo que el anterior dejó ya encaminado, a veces bien, a veces mal, y a veces lo que quieren cambiar lo hacen peor de lo que estaba. Cuando llegó Miguel Ángel Yunes Linares en el 2016, se habló y se llevó a cabo un reordenamiento vehicular en el estado de Veracruz. Un reordenamiento vehicular que durante campaña se había hablado de que la enorme inseguridad tenía que ver con el enorme descontrol también del transporte del servicio público. Así, en esta rueda de querer mejorar todo aquello que el gobernante siente que puede llevarlo en un discurso con tal de ganar simpatías, se hace. Pero la realidad es que cuando llegan al poder, en muchas ocasiones lo hace, pero bajo otros conceptos ya. El reordenamiento vehicular en el estado de Veracruz que llevó a cabo Miguel Ángel Yunes Linares, en campaña había dicho y se había reunido con muchas organizaciones de taxistas, de urbaneros, del servicio mixto rural, de motociclistas, en fin, muchas organizaciones del transporte que ostentan o tienen una concesión pública del gobierno del estado, como es pues el transporte público. Miguel Ángel Yunes Linares incumplió la palabra de no cobrar un reordenamiento vehicular y se terminó pagando aproximadamente como 2,000 o 3,000 pesos, si no mal recuerdo. Hubo mucho descontento, la gente se molestó bastante, porque aparte, digo, el proyecto era bueno, lo malo es que al servicio del transporte público, años van y años vienen, y no con esto le quiero decir que yo defienda el transporte público, a los taxistas. Pero veámoslo, veamos esto. Constantemente la gasolina sigue subiendo y el taxista no le sube a su tarifa. Cuando llegó Miguel Ángel Yunes Linares, se implementó un reordenamiento que tuvo un costo y echando madres, los taxistas dijeron, pues hay que hacerlo si con esto se reduce la inseguridad. Vimos que no es así porque los taxis se siguen clonando. Era una medida o fue una medida que no sirvió. Hubo mucho descontento. Mucha gente no alcanzó a regularizar sus unidades por la falta de recursos económicos. Ahora, con Cuitláhuac García, la cosa está peor. Taxistas de diferentes organizaciones se manifestaron en contra del gobierno estatal que encabeza precisamente don Cuitláhuac García, ave de mil tempestades, acusado y señalado de nepotismo, de falta de transparencia de las licitaciones públicas, tanto de seguridad pública como de salud, que encabeza el señor Roberto Ramos Alor, que ha decidido ya no abrir la boca
acerca de los medicamentos que le están comprando al señor Carlos Lomelí, delegado federal, poderosísimo delegado federal de allá del estado de Jalisco, si no mal recuerdo, que trajo a su empresa a venderle medicamentos al sector salud de Veracruz, que le asignaron contratos millonarios sin licitación alguna, directamente. Es un mal ejemplo que han seguido varios gobernantes municipales, como el de Coatzacoalcos, Veracruz. Ya le platicaré. Y entonces Roberto Ramos Alor ya no quiere dar declaraciones acerca de la forma tan sucia que vienen manejando acerca de la entrega de las licitaciones que no transparentan. Este señor, que hace unos días declaró en un tono molesto que a los periodistas ningún chile les embona, ha decidido callar y ya no dar declaraciones, porque precisamente estos contratos al señor Lomelí, hoy Ramos Alor dice que es un caso cerrado y que ya no dará declaraciones a medios de comunicación relacionadas con la contratación directa de la empresa Avisalud, y dejará esto en manos del jurídico. Esto usted lo recordará, es con respecto a la asignación directa de la dependencia, de la entrega de contratos millonarios a este señor, que es el superdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Caso cerrado para Roberto Ramos Alor. Pero esto no nada más es lo que mantiene enojado al pueblo veracruzano. Ahora se suma las grandes organizaciones de transportistas para alzar la voz y decirle a Cuitláhuac García que ha incumplido con los compromisos que realizó en campaña con el gremio de transportistas. Así que el gobierno estatal ahora les obliga a pagar tenencias de hasta 25,000 pesos, tema que fue expuesto durante campañas, durante la pasada campaña. Son obligaciones recaudatorias de gobiernos anteriores y él lo vio como grandes abusos. Y ya como gobernador, dice el vocero de transportistas del estado de Veracruz, Mario Ortiz, y ya ahora como gobernador, nos sentamos con él recordándole en febrero y nos dijo que inmediatamente se solucionaba. Y para hoy tiene 7 meses y se sigue cobrando estas cifras millonarias. ¿Para qué se ocupará? Seguramente para el pago de las patrullas, para seguir dándole contratos a Carlos Lomelí Bolaños, el superdelegado federal de Jalisco, con su empresa Avisalud, para seguir comprando medicamentos y tener dinero y seguir entregándole contratos, para comprar más cosas, para darse vida de lujos de estos malos gobernantes que tenemos en el gobierno del estado. Malos gobernantes porque mantienen el estado en una grave situación de inestabilidad, con un bola 8, Eric Cisneros, que no tiene ninguna capacidad para resolver los problemas que hoy estamos viviendo, tanto del gremio de taxistas como de las manifestaciones que hoy llevamos y que hoy se llevan a cabo aquí en el sur de Veracruz, concretamente en Coatzacoalcos, cuando el Sindicato Único de Empleados Municipales desde muy temprana hora bloqueó los accesos de la entrada y salida de Coatzacoalcos, un puerto que tiene mucho manejo económico dentro de lo que cabe, porque hay que recordar que las inversiones se han ahuyentado por tanta inseguridad. Pero un Eric Cisneros que no ha tenido ninguna capacidad
para encontrar situaciones, para encontrar soluciones a los verdaderos problemas. Que le gusta andar muy fifí en las reuniones que se dan entre presidentes municipales y secretarios del ayuntamiento, como en Aguadulce, donde únicamente llega a mamasearse, donde no tiene ninguna capacidad para dialogar con los problemas que existen, donde el secretario de gobierno debe de estar encargado de la política interna, dialogando con las organizaciones, encontrando soluciones. Un secretario de gobierno que es un verdadero cero a la izquierda, que el estado de Veracruz se incendia y él sigue sentado en su cómoda oficina, aplastado el tafernario, o prefiere ir a darse pues un rozón con alcaldes que lo reciben como si fuera un virrey, donde casi le besan la mano. Ese es el tipo de reuniones que le gustan a Eric Cisneros, alias el famoso Bola 8. Pero lo que sucede con los taxistas que se quejan amargamente de que los están saqueando y robando, obligándolos a cumplir con unas tenencias económicas exorbitantes, en la que no están de acuerdo y en la que exigen que un gobernador cumpla con lo que ya se había pactado y con los compromisos, cuando coincidió en campaña que era abuso del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y lo acusó incluso de ser un saqueador. Hoy Cuitláhuac García se esconde como las avestruces y Eric Cisneros no es capaz de resolver los graves problemas de manifestaciones que suceden en Veracruz. Ayer aquí en Coatzacoalcos se anunció por parte del Sindicato Único de Empleados Municipales una marcha y unos bloqueos en las entradas y salidas de la ciudad de Coatzacoalcos, la ex ciudad de las avenidas, ciudad para vivir siempre, ex emporio petroquímico de nuestro país. Se anunció con mucho tiempo que esta manifestación se derivaba del abuso del poder de un presidente municipal como Víctor Carranza, que no ha tenido capacidad de diálogo y que cuando se han encontrado acuerdos se los pasa por el arco del triunfo. Un presidente municipal mal asesorado por asesores externos jurídicos que lo meten en cada problema laboral, que lo hacen ver muy mal. Un presidente municipal que no tiene capacidad de decisión, que no tiene sensibilidad para tratar los temas tan importantes que hoy se viven aquí en Coatzacoalcos. Un Víctor Carranza que se enfrenta constantemente con los empleados, con el sindicato de empleados municipales que liderea Gersaín Hidalgo Cruz. Un presidente municipal que una tras otra se burla de las conquistas sindicales y pisotea los derechos laborales. No defendemos a nadie, pero lo decimos como medio de comunicación que constantemente hemos visto desde la entrada de esta administración que Víctor Carranza no ha tenido capacidad para llevar las riendas y el rumbo de este municipio. Una persona catalogada por el mismo líder sindical como un enfermo mental, que hoy dice una cosa y mañana no la cumple. Hace poco vimos que se estableció en Jalapa acuerdos que tenían que ver con la entrega de uniformes de trabajo, que tenían que ver con el pago de diferencias del aumento salarial del año pasado del 4%. Vimos un tema que se había acordado también en Jalapa con la reinstalación de 3 personas que habían solicitado permiso en tiempo y forma y que se les reconocía
que sí tenían una solicitud de permiso. En Jalapa, a través de la sindicatura del ayuntamiento, se había establecido ya un convenio con el líder municipal de empleados municipales, Gersaín Hidalgo Cruz, y se acordó que una vez resuelto al menos el tema de 3 trabajadores que se había demostrado que sí tenían permisos tramitados, se reinstalarían. Así se acordó en Jalapa. Se acordó la entrega de los uniformes, se analizarían los 30 trabajadores pendientes que tenían permisos tramitados, permisos desde luego sin goce de sueldo. Y se había visto también que aquellos trabajadores que legalmente se demostrara que no habían recibido esa diferencia de aumento del 4% en el año 2018, se les pagaría. No se ha cumplido, según en voz del líder sindical, la entrega de los uniformes, ni el pago de las diferencias del 4% salarial, y tampoco han permitido el reingreso de los trabajadores, de 3 trabajadores al menos, de los 35 que habían demandado su reinstalación, pero que se había encontrado una solución para 3, firmado allá en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de 3 trabajadores que se reintegrarían. Tampoco lo cumplió Víctor Carranza. Es decir, este señor se burla de un juez, de un tribunal de justicia laboral. Y entonces tanto va el cántaro al pozo que termina por romperse. El líder sindical hoy, a través de una entrevista, dijo que tomaron la decisión radical de cerrar las entradas y salidas del puerto de Coatzacoalcos debido a que Víctor Carranza constantemente les miente, y a pesar de que logran acuerdos y se firman en el tribunal, este señor se los pasa por el arco del triunfo. No estamos diciendo que la decisión que tomó el sindicato haya sido la más adecuada, pero también manifestamos, como medios de comunicación que hemos cubierto esto que ha venido sucediendo desde la entrada de la actual administración, que Víctor Carranza constantemente se ha enfrentado con el sindicato de empleados municipales. Es cierto, afortunadamente hace unas 2 o 3 horas se levantó este bloqueo, hace aproximadamente 4 horas se levantó este bloqueo. ¡Qué bueno! Pero constantemente volveremos a vivir esto, porque a Víctor Carranza nadie le ha dicho que tiene que caminar de otra forma. Nadie lo asesora bien. No se puede dejar asesorar por un tal Laureano Malpica, asesor externo del jurídico del ayuntamiento en materia laboral, que al llegar ante un tribunal de conciliación firma estar de acuerdo en los puntos que se tratan, y al llegar acá le dice al alcalde que actúe de otra forma. Esto es lo que vivimos hoy, y son las consecuencias de gobernantes que no tienen capacidad, ni formación, ni oficio político para llevar las riendas de un ayuntamiento. Es lo que vivimos hoy. Y mientras estemos así, seguramente seguiremos con mucho dolor de cabeza, porque no hay autoridad que razone, que piense. No hay autoridad municipal, y menos en Víctor Carranza, que tenga sensibilidad para tratar estos temas que perjudican la economía y afectan también los servicios públicos municipales que él como autoridad está obligado a proporcionar. Ojalá y esto lo haga razonar a Víctor Carranza para que tome otra forma de ver la situación con el sindicato. Aquí se trata de dialogar, de alcanzar acuerdos, de buscar
beneficio entre las partes. Ok, hay un problema laboral, tratémoslo primero en la Junta de Conciliación o en el Tribunal de Conciliación y que le asista la razón y que esta razón la entregue la autoridad laboral. Repito, se había acordado el tema de la entrega de los uniformes, se había acordado la reinstalación de 3 trabajadores y se había acordado que se pagaría la diferencia de salarios del año pasado del 4% a quien legalmente demostrara que no se le había pagado. Pero además, en esta quincena, lo que detonó el grave problema es que una prestación, el pago de una prestación laboral, una conquista laboral que tiene que ver con el pago de un quinquenio a los trabajadores que han cumplido 5 años y que esto se tiene que pagar 2 veces por año, Víctor Carranza no lo quiso hacer y encima estaba obligando a los trabajadores a que firmaran una renuncia al cobro de esos pagos. Así no se puede caminar, señor presidente Víctor Carranza. Porque primero, en todo caso, debió haberse solucionado el problema que se tenía con estos 3 puntos que acabo de mencionar. Y en todo caso, primero, con lo que respecta al quinquenio, si era una forma de interpretación de la ley, como lo ha manifestado en la postura que ha dado el ayuntamiento, en todo caso debió haberse dialogado primero ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y no antes de que ha ocasionado lo que hoy estamos viviendo. Ojalá y pronto todo se solucione, que el líder sindical también agote otros recursos y ojalá esto le sirva de experiencia a Víctor Carranza para que de una vez por todas tome en serio el papel que está haciendo al frente de la presidencia municipal. Esperemos que así sea. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Si Dios lo permite, estaremos viéndonos en la siguiente emisión de NP Noticias de la tarde. Que tengan ustedes un excelente lunes. Nos vemos pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.